Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta reflexión de cómo podemos contextualizar e identificar estas manifestaciones de la primera capa, que es la vanidad, ¿no? Y cómo eh, podemos empezar a identificar estas manifestaciones en nosotros mismos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a empezar este proceso de mejora continua, ¿sí? De mejora, de progreso, de evolución. Vale. Entonces, acá hay una pregunta. eh, este libro de donde estoy haciendo esta investigación es de acceso gratuito. Sin embargo, lo que busco con estas representaciones gráficas es poder acceder un poco más a un nivel de comprensión, ¿sí? Poder ampliar esta información, potenciarlo desde el punto de vista gráfico, pero también dentro de esta jerarquización de conceptos o mentales o mapas mentales. De igual forma, esto es un ejercicio constante. Esta información tanto sirve como también es importante coger este libro y poder empezar a leerlo y contrastarlo con estas ideas, ¿sí? Poder tener un feedback, una retroalimentación tanto de mi forma de pensar, pero también ir construyendo ustedes mismos su forma de pensar, teniendo como contexto esta base para la mejora continua. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para vencer la vanidad desde la comprensión? Habíamos visto que en las primeras etapas de la evolución del espíritu, normalmente este proceso de sensibilización se adquiere a través del sufrimiento. Sin embargo, conforme nosotros vamos evolucionando en este aspecto, en este aspecto material, vamos a ir tomando una sensibilización mucho más alta, mucho más clara, nos volvemos más empáticos, empezamos a tomar la solidaridad como este germen del amor para que lleguemos a un punto de amor incondicional. Pero llegamos a un nivel, empezamos a transitar por ese nivel de comprensión. Y ese nivel de comprensión pues nos va retirando un poco a poco de este sufrimiento en estas primeras etapas y tomamos este nivel de comprensión como ese ejercicio espiritual preventivo. Entonces, al tener este conocimiento, lo que hacemos es poder identificar de forma más clara cuáles son nuestros errores e ir mitigando poco a poco el impacto. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un concepto de causa y efecto y entre más minimicemos el impacto en nuestra experiencia de forma consciente, pues vamos a ir forjando un futuro mejor para cada uno de nosotros y que al final esa mejora de cada uno de nosotros pues va a ir redundando en una mejora colectiva. Bueno, entonces ahora miremos desde el punto de vista de la comprensión cómo podemos evolucionar, ya saliéndonos un poco más del aspecto del sufrimiento. Entonces, primero, tomar conciencia del efecto, del defecto o del error. ¿Sí? Esto a través de las manifestaciones que hemos estudiado antes. Cuando yo ya tomo conciencia de ese defecto, sí, estoy en un ambiente laboral o familiar y tengo esta manifestación, carambas, automáticamente identifico que aquí cometí un error. Sin embargo, después de tomar conciencia de ese error, pues tengo que modificar mi actitud, que esto también es gradual. Entonces, en primeras instancias puedo ser consciente de mi defecto después de que cometo el error, ¿cierto? Poco a poco voy llegando al nivel en el momento en el que yo cometo el error, voy acercando el tiempo de identificar ese defecto. Entonces, muchas veces, a través del trabajo, en el momento en el que nosotros estamos cometiendo algún tipo de manifestación de las que hemos hablado, prácticamente que en el momento nos damos cuenta, uy, la estoy embarrando, o sea, estoy cometiendo un error. Ahora, cuando yo voy trabajando y voy acortando ese tiempo de conciencia
para identificar que la manifestación que yo estoy imprimiendo en los demás tiene un factor de egoísmo, en este punto la vanidad, pues entonces ya voy empezando a tomar conciencia, a coger las riendas del asunto, las riendas del caballo. Después, yo debo, segundo, modificar mi actitud. Identifico mi accionar poco a poco, lo voy integrando en tiempo real, por decirlo así, y modifico mi actitud. Es como yo respondo a esa manifestación. Entonces, cuando yo modifico mi actitud, para modificarlo, pues primero tengo que tomar conciencia de qué. Entonces, conocer a profundidad en qué consiste la vanidad, ¿sí? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo se manifiesta en uno mismo? ¿Sí? Porque una cosa es manifestar estos egosentimientos a los demás y también identificar cómo los estoy manifestando conmigo mismo, ¿sí? Y aquí quiero colocar, por ejemplo, un concepto y es, hay muchas dimensiones, o hay varias dimensiones, no muchas, hay varias dimensiones del ser humano y una de ellas puede ser, o puede ser no, es la voluntad eh, o la bondad. Vamos a hablar de la bondad. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber esta dimensión de bondad donde si yo no equilibro, si yo no le doy un equilibrio a la dimensión de la bondad, entonces eh, puedo puede suceder que yo me voy a sentir menor que los demás porque creo que soy muy bondadoso, pero me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿sí? O por el contrario, puedo tener poquita bondad y lo que estoy ejerciendo es un aspecto de la vanidad que puede estar afectando a los demás. Entonces, tengo que entender que la vanidad puede afectarme a mí mismo cuando no comprendo quién soy, pero también cuando no comprendo quién soy, también afecto a los demás desde arriba. ¿Qué quiere decir? Por defecto, cuando estoy por debajo y siento que soy menor que, o por exceso cuando siento que soy mayor que. Entonces, se manifiesta, vamos aquí en el 2.2, se manifiesta en uno mismo, hay que identificar eso. 3. Eh, ¿Qué es lo que alimenta este aspecto de la vanidad? Entonces, que es un pensamiento, ¿sí? Que para ser feliz hay que ser el centro de atención. Entonces, si yo siento que debo ser el único dentro de un contexto de reunión donde yo solamente tengo que sentir admiración, ¿sí? Esto se puede allanar mucho en el tema de la política. Son personas que necesitan ser el centro de atención para en teoría ser felices. O sea, ustedes se pueden imaginar diferentes contextos. Por ejemplo, el tema del espectáculo, ¿no? Hay personas que se sienten felices siendo el centro de atención, sin embargo, por debajo en sus sentimientos se sienten muy solos. ¿Qué más puede alimentar la vanidad? Necesitan poseer tanto las cosas como las personas eh, para ser felices, ¿sí? Entonces, poseen físicamente la materia, pero también necesitan acaparar los sentimientos de las otras personas, que solamente sean direccionados estos sentimientos o esas emociones hacia mí. Entonces, vamos al 2.2. ¿Cómo se manifiesta en uno mismo también? Retiene sin llegar a apreciar lo que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo reprimir mi entorno familiar, mi entorno laboral, eh, donde las demás personas me manifiestan cariño, me manifiestan amor, pero por vanidad solamente para conmigo mismo. Sin embargo, aunque me están manifestando cariño y amor, yo no valoro eso, ¿sí? Entonces, es simplemente quiero sentir que son de mi propiedad. Eh, por lo tanto, en esta búsqueda de retención de sentimientos y de emociones que las otras personas me pueden brindar a mí
desde el punto de vista de la vanidad o desde el punto de vista material, empiezo yo a acumular y acumular una cantidad de energía material o de una cantidad de energía mental o una cantidad de energía emocional de parte de los demás, porque no encuentro un límite de llenado. Entonces cada vez yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, al punto de sentirme cada vez más vacío y querer controlar la situación o querer acumular los sentimientos de las demás personas, o las emociones de las demás personas, o esa materia que seguramente tienen las demás personas. De forma puede ser física muy violenta o también desde aspectos sentimentales, emocionales o, o mentales. Entonces, el vanidoso, cuando nosotros somos vanidosos, ¿qué es lo que estamos buscando? Transformar esa realidad para hacer creer a los demás y a uno mismo que necesita poseer todo a su alrededor, tanto personas como cosas, para en teoría, al abarcar esto, sentirme feliz. ¿Sí? Pero la felicidad se halla en otra situación, en otro contexto. Por lo tanto, quiero llenar un vacío que nunca voy a poder llenar con este tipo de mentalidad. Entonces es como esa aspiradora que retiene todo para sí mismo, pero no valora. Entonces, puedo recibir amor, puedo recibir cariño, puedo recibir bondad, puedo recibir aprecio, perdón, benevolencia, caridad, pero no lo valoro. Simplemente se puede suceder como el síndrome del juguete. ¿Cuál es el síndrome del juguete? Es como cuando nosotros identificamos a un niño que quiere comprar el último juguete, quieren que sus papás le regalen el último juguete en tecnología. Sin embargo, cuando bajo la premisa de que al recibir ese juguete, que es lo que está de moda, que es lo último que está en tecnología, eso le va a llenar, ¿cierto? Sin embargo, cuando los papás compran este juguete desde la última tecnología, pretendiendo que van a llenar el vacío de su hijo, se dan a la tarea de identificar que el niño, cuando recibe este juguete, seguramente va a jugar durante algún tiempo con este juguete, pero a la semana o a los 15 días o al mes este juguete queda guardado. Simplemente porque eh, el niño está representando una forma de vanidad que quiere llenarse a él mismo, pero que cuando lo obtiene pues ya no le representa nada. Y esto pues es un ejemplo de un niño, como lo hemos sido seguramente en nuestra infancia, como seguramente lo podemos ver reflejado en nuestros propios hijos o lo podemos ver reflejado en los demás. Entonces es un comportamiento genérico, pero nos puede dar indicios de cómo nosotros como adultos podemos identificar la vanidad tanto en nosotros mismos, pero también en los demás. Entonces es importante que también el vanidoso apunta siempre a objetivos materiales, ¿sí? Normalmente se aleja de todo este contexto espiritual y quiere solamente optar por conseguir una empresa que le produzca más millones, que le produzca más carros. Entonces tiene 5 carros, tiene, no sé, 20 casas, 30 apartamentos, o sea, tiene una cantidad de cúmulo solamente para él que inclusive ni disfruta ni permite que los demás disfruten. Entonces este es el nivel de vanidad, representa el egoísmo más primitivo. Entonces podemos encontrar situaciones muy complejas donde cierto tipo de personalidades eh, que pueden evidenciarse de una forma más clara. Esto no quiere decir que nosotros no lo tengamos, pero digamos podemos identificar esta vanidad de forma mucho más primitiva en aquellas personalidades donde se tiene que matar, se tiene que mentir, se tiene que robar para poder adquirirlo todo pensando que le va a dar un estatus, una posición donde
cree que va a sentir felicidad al sentirse el centro de atracción. Entonces, se pueden dar este tipo de, digamos, de comportamientos. Vamos al siguiente slide y es, colocamos esto por acá. Entonces, ¿qué se puede hacer para vencer la vanidad de la comprensión? Seguimos dándole un poco más de reflexión. Entonces, primero, tomar conciencia del defecto. Que con el tiempo vamos tomando conciencia del defecto. Puede que al principio nos demos cuenta en una reflexión de 4 o 5 días, un mes después, pero conforme en el ejercicio se va dando, vamos a llegar al punto, digamos que por experiencia vamos a llegar al punto en el que vamos a detectar esta manifestación en tiempo real. Segundo, modificar la actitud, ¿sí? Modificar cuál va a ser la respuesta cuando nosotros alcanzamos a un nivel de tiempo real, ¿no? De real time, como dice, en streaming. En streaming nos damos cuenta de nuestro defecto, tomamos conciencia de nuestro defecto. Entonces llegamos a este punto fabuloso en el que podemos empezar a modificar nuestra actitud desde esta situación o comportamiento en tiempo real. También lo podemos hacer o modificar la actitud después a través de la solicitud, a través de la comprensión de nuestro error eh, y de la de la reposición o la reparación de este error a través de pues, la conciencia del mismo, la solicitud del perdón porque nos duele y también la reparación que hay que hacer con esto. Pero eso es cuando hablamos, digamos, cuando tomamos conciencia de este defecto en un tiempo más largo. Sin embargo, con el ejercicio físico, pero en este caso el ejercicio espiritual día a día, poco a poco, vamos a hacer toma de la conciencia de este efecto en tiempo real, pero a la vez vamos a empezar la modificación de nuestra actitud en tiempo real. De igual forma, esta modificación va a llegar a tal punto que lo podemos hacer de forma instantánea en el momento que nosotros estamos cometiendo la transgresión o estamos manifestando este defecto. Entonces, ¿qué significa modificar la actitud? Entonces, aquí yo tengo dos opciones. Reacciono y cuando reacciono reactivamente es cuando yo culpo a los demás, ¿cierto? Entonces, los demás son los culpables de mi situación. Sin embargo, este conocimiento es para comprender de que nosotros somos los responsables de esta situación, ¿sí? Cuando yo reacciono, todos los demás, todo lo exterior tiene un grado de culpabilidad. Yo en ningún momento soy responsable. Entonces culpo a mi hijo porque me sacó el mal genio. Culpo a mi pareja porque me sacó el mal genio. Culpo al vecino porque me sacó de mal genio. Culpo al frío o a la llovizna de ese día porque me saca el mal genio o me hace sentir triste. Culpo al político porque dijo algo que a mí no me gustó, entonces yo me puse de mal genio. Culpo a mi pareja porque yo le pegué. Entonces, todo es responsable del otro, más yo no soy responsable de nada. Todos son culpables de lo que me está pasando, ¿sí? Es esa situación como acabo de mencionar, donde se dice que, no, pues, discúlpame, pero yo te pegué porque tú no te callaste, ¿sí? O porque tú no me entendiste. Siempre el responsable, el culpable de mi forma de actuar es el otro. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de esta situación. Porque cuando yo culpo a los demás y yo no asumo mi responsabilidad de mi actitud, al identificar y al tomar conciencia de un defecto, perdemos todos. Porque yo no mejoro, pero también estoy perjudicando a los demás. Entonces, puedo expresar esta agresividad a los demás. Entonces culpo a los demás. Si yo emito esta agresividad hacia los demás, sea agresividad física, mental, emocional o sentimental, enfermo a los demás y me enfermo a mí mismo, ¿sí? Me enfermo a mí mismo porque yo mismo me estoy creando un estrés, una carga energética que va a empezar a desequilibrar mi bioquímica de las células y esas células empiezan a generar otro tipo de comportamientos egoístas igualitos
¿sí? Que se representan, por ejemplo, en el cáncer. Y vamos a hacer una pequeña incisión en esta referencia y es, ¿qué significa biológicamente una célula cancerígena? Una célula cancerígena es aquella que tiene un alto sentido de egoísmo. ¿Por qué? Porque la célula quiere la energía y el alimento de las células que están alrededor. Entonces empieza a atacar las células que están alrededor para consumir toda la energía para ella misma. Miren cómo se trasciende algo comportamental o conductual por ese tipo de conciencia o ese nivel de conciencia que tenemos a un nivel biológico material. La célula simplemente lo que quiere es todo para ella y nada para los demás, y por eso la célula empieza a matar a las demás. Inclusive la célula ya empieza a convencer a las demás, decirle, oiga, venga, mire que esto es chévere porque une hacia mí o si no también muere. Entonces, ¿qué hacen las otras células? Se unen y, y empiezan a multiplicarse células cancerígenas buscando siempre la destrucción de los demás, pero siempre y cuando estas células se salven. Pero el nivel de egoísmo, de vanidad, llega a tal punto de esta célula, que es la representación de nuestras acciones, que la misma célula empieza a destruir las otras células egoístas o cancerígenas. ¿Qué quiere decir? Que se destruyó las buenas y ahora está queriendo destruir a las malas o a esos sentimientos de vanidad negativos solamente para sí mismo. Y eso quiere decir que cuando yo reacciono, culpo a los demás, donde todos perdemos, pues me enfermo yo y también le estoy transmitiendo esta carga energética a las demás personas. Ahora, esto desde el punto de vista exterior, pero resulta que también hay una agresividad interior, que quiere decir que es cuando yo me culpo a mí mismo, ¿sí? Que es la otra cara de la moneda. ¿Qué quiere decir? Cuando dentro de un proceso de manifestación de envidia, de las manifestaciones que vimos anteriormente, resulta que actúo y reacciono sintiéndome culpable. Ya no culpo a los otros, sino ahora me culpo a mí mismo. Pero cuando yo me culpo a mí mismo, estoy encerrando toda esta energía negativa y es cuando yo solamente me enfermo. ¿Sí? Somos porque todos hemos pasado por estas circunstancias, absolutamente todos, porque todos somos seres humanos, y es cuando nosotros empezamos a tomar estas aptitudes en las cuales nos aislamos de la situación, nos aislamos de las personas, nos aislamos del trabajo, nos aislamos de la pareja, nos aislamos de nos aislamos de la sociedad, porque nos culpabilizamos y esa culpa que yo me estoy consumiendo a sí mismo, pues también se va a reflejar en una enfermedad. Normalmente hay variedad de enfermedades, pero pues digamos que nos estamos enfocando en el tema del cáncer. Entonces, ojo con esto, ojo con tomar conciencia, ojo con modificar nuestra actitud y evitar ser agresivo hacia los demás, pero también ser agresivo con nosotros mismos. Ahora, ¿cómo modifico mi actitud? Entonces, en vez de reaccionar instintivamente, ¿sí? Por eso es que se dice respire hasta 10 o simplemente si yo no estoy en ese momento totalmente entrenado para modificar una actitud desde la acción y no desde la reacción, me alejo un momento de la situación para después con cabeza fría, eso quiere decir que ya no estoy respondiendo a este instinto biológico de culpar a los demás o de culparme a mí mismo. Lo que yo debo hacer es accionar, o sea, me responsabilizo y es donde todos ganamos. ¿Qué quiere decir me responsabilizo? Pues entonces empiezo un diálogo, empiezo yo a entender a la otra persona basándome sobre mi propio entendimiento y empiezo yo a sentir esa empatía por la otra persona. Entonces, cuando yo tengo una manifestación de envidia, tomo conciencia del defecto, modifico mi actitud y lo que hago es accionar. ¿Accionar qué es? Busco una solución. Que esa solución tenga un sentido de dos o de tres, o sea, tenga un sentido grupal.
Por lo tanto, bajo mi egoísmo y busco una solución. ¿Y esa solución qué es? Es una acción que se representa de forma material o de forma mental o de forma emocional para que yo negocie mi parte entendiendo la situación de la otra persona y más bien lo que hago es responsabilizar. Cuando me responsabilizo, pues simplemente todos ganamos. Eso quiere decir que tomo decisiones empáticas y en esta parte, cuando yo empiezo a tomar decisiones empáticas, sanas y ayudas a sanar. ¿Por qué? Porque no culpo a los demás, no me culpo a mí mismo y lo que hago es tomar una acción sobre esa manifestación de la vanidad. Como vemos aquí, tengo una frase de Mario Saban donde dice, la agresión que no logra el efecto en el exterior, o sea, esa agresión que yo no puedo manifestarle a alguien, pues termina en autoagresión. ¿Sí? Entonces yo me callo y asumo totalmente ese sentimiento de culpabilidad. Bueno, vamos con el siguiente slide. Y dice, pero hay mucha gente que busca el éxito como forma de alcanzar la felicidad. ¿Qué les diría? Entonces, esta pregunta sigue todavía en el contexto de la vanidad. Entonces, me llama la atención esta respuesta donde dice, el éxito es un halago para la vanidad. El éxito es un halago para la vanidad, pero es una trampa para el sentimiento. Muchas veces nosotros podemos escuchar, digamos que en ciertos contextos, donde la persona a través de, a través de un trabajo, a través de un negocio, de un trabajo excesivo, que no quiere decir que el trabajo está mal. Si yo dejo de trabajar, no estoy yendo por defecto, pero si trabajo mucho, me estoy yendo por exceso. Juntas condiciones me desequilibran. Sin embargo, cuando nosotros encontramos una personalidad que trabaja por exceso, ¿sí? Eh, es común verla bajo el prisma de nuestros ojos diciendo esa persona tuvo éxito. Sin embargo, cuando aquellas personas de alguna forma se expresan en redes sociales, se expresan en televisión, se expresan en diferentes contextos, dicen, no, es que yo hice tal concierto, tenía 45.000 personas alrededor, pero cuando volví a la casa me sentía solo. Entonces, es éxito porque llego a la casa, me siento solo, después de un concierto de 45.000 personas, tengo una casa gigante, tengo 5 Ferraris, tengo Maseratis, tengo el super reloj de $15.000, pero resulta que me siento solo. Entonces, ojo con el éxito. El éxito es un halago para la vanidad, pero es una trampa para el sentimiento, porque se siente solo. Entonces hay que equilibrar este contexto de trabajo. La otra es quedarnos y no hacer el trabajo, ¿sí? Eso también hace parte del contexto de la vanidad. ¿Qué quiere decir? Que me culpo a mí mismo de no conseguir algo. Eh, Dice aquí Radberg, que es un místico hebreo, que es un rabino, y él enuncia dentro del libro Prosperidad Verdadera en la página 4. El éxito en este mundo se basa en el compromiso de tener algo, pero renunciar a otra a cambio. ¿Sí? O sea, si yo quiero éxito laboral, entonces tengo que llegar a un momento dentro de ese progreso laboral excesivo, entre comillas, donde tengo que renunciar a lo que está a mi alrededor. Entonces, tienes mucho dinero, pero renuncias a pasar tiempo con tus hijos. O ganas aún más dinero, pero estás deprimido porque te hace falta tranquilidad y calma. O ganas montones de dinero, nadas en este dinero, pero lo obtienes mintiendo, engañando, robando y caminando por encima de un puente fabricado con seres humanos, inclusive nuestro propio cuerpo humano. Entonces, hay que contextualizar cómo la vanidad que nosotros tenemos nos puede llevar a quererlo todo, pero al mismo tiempo no tener absolutamente
Nada. Precisamente bajo el concepto de, de que que la felicidad se halla a través del éxito. El éxito nos da alegrías puntuales. Son como pequeños eh, momentos de éxtasis en los cuales hemos trabajado muchísimo, muchísimo en exceso, sacrificando el entorno, pero son momentos, son como cuando un bombillo se funde, hay un momento de luz, de alegría, pero nos hemos fundido porque hemos perdido familia, amigos, salud, vida, propósito, hemos perdido absolutamente todo. Hay que equilibrar. Ojo con este contexto, equilibrar. Ni mucho que alumbre al santo y poco que no lo alumbre. Es un dicho que es aquí en Colombia. Entonces, la felicidad es un estado de la vida, es un estado que yo debo buscar, que yo debo trabajar. ¿Cómo se busca? Al caminar el sendero del propósito de la vida. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida. Y el propósito de vida en forma general y en forma particular es aprender a amarme a través del autoconocimiento. ¿Cómo nos autoconocemos? Pues a través de esta información. Cada vez que yo me identifico con alguna manifestación de la vanidad, me estoy autoconociendo. Cada vez que tomo conciencia y cambio mi actitud, me estoy autoconociendo. Entonces, la felicidad verdadera no depende de que los demás te amen, sino que tú te ames. Ya que hay algo importante para comprender y es que eh, nosotros buscamos siempre que nos amen, que nos quieran. Siempre contextualizamos la idea de que esta persona es la que me conviene a mí porque me lava, me plancha, me tiene el almuerzo, me tiene la comida, me tiene los hijos bien. Todo se refiere a me. En todas estas oraciones dije me. ¿Qué quiere decir? Volvemos al contexto de vanidad. Todo es me, o sea, para mí. Sin embargo, cuando yo me voy empezando a conocer, yo soy el creador de ese amor, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a crear mi propio fuego, cuando empiezo a crear esa llama del amor por mí mismo, entonces, claro que quiero recibir amor, pero también empiezo a dar amor, ese amor incondicional. Porque nosotros tanto deseamos recibir amor, pero ese amor tiene que trabajarse para que se transmita hacia los demás. Entonces, si yo quiero ser feliz, debo ser consciente de que debo trabajar para entregar amor. Así, de esa forma, también yo voy a recibir amor, pero voy a valorar ese amor. Bueno, entonces, vamos al contexto de este tema de la felicidad que va directamente proporcional a la capacidad que yo voy desarrollando para amar incondicionalmente. Entonces la pregunta dice, no sé lo que quieres decir exactamente. ¿Tienes algún ejemplo que me pueda servir para entenderlo de lo que significa recibir amor? Entonces, la felicidad verdadera no depende de que los demás te amen, sino de que tú te ames. Y vamos a dar un ejemplo. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una cantidad de personas en una plaza, toda una plaza llena de personas. Estamos en un concierto, ¿cierto? Entonces, alguien lanza la siguiente pregunta. ¿Quién quiere recibir amor? Y en ese concierto todos levantan la mano. Yo quiero recibir amor. Yo. Pero ¿qué pasa cuando tengo esta pregunta? ¿Y quién está dispuesto a dar amor, a amar incondicionalmente? Si te estamos en un concierto, ante la primera pregunta, ¿quién quiere recibir amor? Todo el mundo levanta la mano, o levantamos la mano. Pero cuando nos preguntan quién está dispuesto a amar incondicionalmente, muy seguramente vamos a bajar la mano. Y muy poquitos dentro de ese concierto, dentro de ese estadio lleno, van a querer o van a estar dispuestos a entregar amor. Entonces, de 100, uno va a levantar la mano. Ese uno quiere entregar amor y ese uno es el que sostiene la sociedad en la cual estamos.
Entonces, ese uno que estamos intentando, que tenemos el propósito de mejora continua, es a lo que queremos llegar. Entonces, espérate un momentico, a ver, por aquí, para poder mirar la información de forma más clara. Volvamos al tema de la vanidad. Dice Vincent Guillén, digo yo que no todo el mundo se encuentra en la etapa de la vanidad, pues esta tendrá algunas características. O sea, dentro de la vanidad podemos encontrar algunas características que ya la hemos estudiado, pero ahora lo vamos a dividir en etapas. Entonces, etapas de la vanidad. Vamos a ver la primera. La primera etapa, digamos que es la más primitiva, ¿sí? Es donde seguramente vamos a encontrar situaciones donde a este tipo de personalidades le va a importar absolutamente nada lo que le pase al prójimo. Yo voy a realizar las acciones necesarias para obtener más, para ser el centro de atención, sin importarme el daño que yo haga, ¿sí? Entonces, yo quiero tener un carro, entonces yo voy, atraco, robo y asesino y tengo ese carro, porque ese carro me representa dentro de un contexto de familiar o en un contexto de barrio, esa persona tiene un carro X y esa persona se va a sentir bien porque los demás me están mirando, ¿cierto? Pero entonces para conseguir ese carro hice una cantidad de situaciones muy complejas. Eh, Desde el punto de vista, digamos, físico, pero también existe desde el punto de vista intelectual. Entonces, puedo ser yo ese político que miento, engaño, ¿para qué? Para poder llegar a cierto estatus de poder donde si yo estoy responsable de algún recurso para ayudar a, a la sociedad, yo me apodero de ese recurso. Me importa cinco qué vaya a pasar con los demás. Si se quedaron sin agua, si se quedaron sin salud, si se quedaron sin vivienda, si se quedaron sin transporte, si se quedaron sin lo más mínimo para vivir. Entonces, este es un tipo de vanidad que podemos identificar tanto en aquellas personas que catalogamos como delincuentes desde una forma agresiva, de una forma evidente, pero también aquellas personas que no son agresivas físicamente, pero son agresivas intelectualmente y emocionalmente porque quieren todo para ellos. Esta es una forma primitiva y esto es algo importante. Estamos eligiendo personas con una etapa primitiva de vanidad porque es el reflejo de lo que somos nosotros, ¿sí? Si nosotros cambiamos, nuestras elecciones van a ser muy diferentes. Ahora, en esta primera etapa, la más primitiva, ¿sí? Donde la materialidad es el objetivo de este tipo de personalidades, se pueden identificar en estas tres concepciones. Uno es la avaricia. La avaricia es que yo no quiero compartir nada. Lo que yo tengo es para mí y no comparto nada. La envidia, el rechazo por los que tienen algo material que uno codicia. Entonces, esa persona tiene ese carro, esa persona tiene estos zapatos, esta persona tiene esa camisa, esa persona tiene ese trabajo, esa persona tiene este televisor, o sea, yo deseo lo que los demás tienen y por eso tengo envidia. Ahora la codicia es querer poseer cada vez más, aún perjudicando a los otros. Entonces, podemos ver la codicia en este sector político, podemos ver esta codicia de forma mucho más aumentada. Eso quiere decir que no la tengamos nosotros también, simplemente que la podemos evidenciar de una forma mucho más clara digamos, en estos actores de delincuencia. Entonces, quieren poseer como sea la materialidad, pero perjudicando al otro, ¿sí? Y perjudicándolo de forma física, quitándole la vida, quitándole sus pertenencias o dejándolo pues sin agua, sin luz, sin puentes, sin clínicas, sin estudio. Entonces, ojo con esta primera etapa. Ahora, vamos a ver la segunda etapa.
La segunda etapa es, se va transformando este egoísmo, o el espíritu va transformando ese egoísmo de un contexto netamente material y se empieza a ver un egoísmo espiritual. Recordemos, y repito, y voy a repetir seguramente durante toda esta capacitación, todos en algún momento pasamos por esta situación, o estamos pasando por esta situación, o quizás vamos a pasar por esta situación, ¿sí? Eh, Comprendiendo que esto es un estado de aprendizaje de lo que significa el amor incondicional. ¿Por qué? Porque vamos a llegar, o el ser humano o el espíritu llega a cierto punto donde ya no tiene que vivir estas experiencias porque ha comprendido. Quiere decir que se salta un poquito de la materialidad, ya no tiene la necesidad de venir aquí porque ya aprendió lo que tenía que aprender cuando estaba, digamos, en este contexto material. Ahora miremos la segunda etapa. Egoísmo materialista se va reduciendo, pero empieza a haber un egoísmo espiritual. Entonces, la avaricia, que era no querer compartir algo material, ¿sí? No querer compartir, no sé, el- un alimento, una cobija, unos zapatos, ya se empieza a volver a apego, ¿sí? Entonces, ¿qué es el apego? Es no querer compartir con los demás el cariño y amor que uno recibe de las otras personas. Entonces, podemos tomar un ejemplo. Es aquella persona que tiene su pareja, pero le prohíbe hablar, por ejemplo, con sus hermanos, con sus tíos, con sus papás, con sus amigos, porque ¿qué quiere? Tiene, esta avaricia se convirtió en apego. No quiere que el cariño de la otra persona, que sus diferentes facetas de expresar amor con su entorno familiar, laboral, inclusive social, quiere que solamente esos sentimientos sean para mí, dedicados para mí. ¿Sí? Y ahí yo creo que tenemos, todos hemos vivido de alguna forma este tipo de manifestación, porque hemos sido partícipes de esta manifestación o porque hemos sentido esta manifestación en nosotros. La envidia se va transformando en aversión, ¿sí? Entonces, ¿qué es aversión? Se tiene aversión por aquellos que tienen una virtud espiritual que uno no tiene, ¿cierto? Entonces, antes yo quería o codiciaba algo material, pero ahora resulta que, que yo tengo aversión porque identifico que X persona, Y persona, es bondadosa. Y es bondadosa de forma natural. ¿Qué quiere decir? Que ayuda a, digamos, a eliminar en cierto contexto el hambre de otra persona, ¿cierto? Eso quiere decir que hay bondad. Pero entonces esa bondad más que pasa de tenerle envidia de que no, seguramente no le están dando ese alimento a esa persona, a mí mismo, sino que además de eso siento envidia, oiga, pues esa persona es bondadosa, qué harto, ¿no? O esa persona es inteligente, o esa persona es cariñosa. Entonces hay una aversión ya por una virtud espiritual. Ahora, vamos por la codicia, que se va transformando en absorbescencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Querer que todo el mundo esté pendiente de uno para darle cariño. Entonces, todo mi entorno tiene que girar alrededor mío. Eh, Mis hijos, mi familia, mi pareja, mis compañeros de trabajo tienen que accionar en función mía, de mis necesidades, de esas necesidades creadas que están fuera del contexto del límite de la utilidad. Entonces, ¿qué hago? Absorber, absorber todo este contexto. Entonces, digamos que estas son las dos etapas que podemos experimentar todos de la vanidad. Eh, eh, Habíamos hablado de recepción y emisor. El espíritu vanidoso todavía quiere ser receptor, quiere todo para sí mismo. Y después de estar en este estadio, también podemos experimentar todo este aspecto del orgullo. Ya cuando empezamos a transicionar de una etapa a la otra, eh, esto no es un límite fáctico, quiere decir que dejé de ser vanidoso y enseguida paso a la siguiente fase que es orgulloso. No, estos se entrelazan.
¿sí? Hay características que me van llevando un poco más a este aspecto del egoísmo que se llama orgulloso, pero aún mantengo algunas manifestaciones de la vanidad. Entonces, acá hay otro aspecto, y es que cuando estamos en esta segunda etapa de la vanidad, empezamos a tener un concepto más desarrollado de la justicia. En, eh, digamos, podemos emitir conceptos de que esto está mal o está bien. Sin embargo, cuando la justicia se dirige hacia mí por algún acto de manifestación de la envidia, entonces ahí yo voy a tomar todos los recursos que estén a mi alcance para evitar que esa justicia me, me impacte directamente a mí. Entonces soy capaz de que si hay un error, hay algo que las demás personas que las demás personas se dieron cuenta, lo que yo voy a hacer es todo lo posible por mentir y por tomar todos los recursos que yo pueda para convencer y trasladar mi responsabilidad, y ahí sí culpar al otro. Bueno, entonces ese digamos que es el mensaje principal de este video. Ya el siguiente video vamos a ver cómo estas manifestaciones de la vanidad empiezan a traslaparse con algunas manifestaciones de orgullo, que ya lo veremos, digamos, en el próximo capítulo. Muchas gracias, y espero que esta información tanto le ayude a ustedes, pero también sé que me ayuda a mí, porque como todo ser humano, todas estas manifestaciones que he podido expresar, también las he vivido, también las he interpretado, también las he manifestado y también las he sentido. Esto es una ayuda mutua entre todos. Aquí no hay una diferencia, porque es imposible contemplar una diferencia entre qué nivel está una persona y qué nivel está la otra persona, siendo que en cualquier nivel que yo esté o en cualquier nivel que estén ustedes, en comparación con el infinito, con el creador, pues yo creo que no hay ninguna diferencia en nuestros propios niveles, entendiendo que hay un infinito eh, donde, donde nuestras diferencias son absorbidas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.